Los evangelios nos presentan un retrato cautivador de Jesús de Nazaret, pero también plantean preguntas interesantes sobre su vida familiar. Una de estas preguntas que ha generado mucho debate entre los cristianos es si María, la madre de Jesús, tuvo otros hijos después de él. Esta pregunta toca creencias profundas sobre María y la naturaleza de la familia de Jesús. Si bien los evangelios mencionan claramente a los hermanos y hermanas de Jesús, la interpretación de estos términos ha sido una fuente de discusión continua. Vamos a profundizar en los pasajes de las Escrituras que mencionan a los hermanos de Jesús y explorar diferentes perspectivas sobre este aspecto intrigante de la historia cristiana. Al examinar la evidencia y considerar varias interpretaciones, podemos obtener una comprensión más profunda de las implicaciones históricas y teológicas de este debate. Al embarcarnos en esta exploración, es importante abordar el tema con sensibilidad y respeto por las diversas creencias que existen dentro del cristianismo. Nuestro objetivo no es proporcionar una respuesta definitiva, sino fomentar una comprensión reflexiva e informada de este tema complejo. Los evangelios, particularmente los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hacen varias referencias a los hermanos y hermanas de Jesús. Por ejemplo, Marcos 6:3 dice: ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Este pasaje identifica claramente a 4 hermanos de Jesús por su nombre: Santiago, José, Judas y Simón. Además, los evangelios relatan casos en los que la madre y los hermanos de Jesús lo buscaron. En Marcos 3:31 leemos: Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, le enviaron a llamar. Relatos similares se encuentran en Mateo 12:46 y Lucas 8:19. Estos pasajes sugieren una dinámica familiar cercana, con los hermanos de Jesús desempeñando un papel en su vida. La mención constante de los hermanos y hermanas de Jesús en estos relatos evangélicos independientes refuerza la idea de que Jesús tenía hermanos. Estos pasajes no son incidentes aislados, sino que forman parte de una narrativa más amplia que retrata la vida familiar de Jesús. Un versículo en particular en el Evangelio de Mateo ha sido objeto de mucho escrutinio en este debate: Mateo 1:25. Este versículo dice: Él, José, no la conoció a María hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. La frase, hasta que dio a luz un hijo, ha llevado a algunos a inferir que José y María pudieron haber tenido relaciones maritales después del nacimiento de Jesús, resultando en más hijos. El uso de la palabra hasta en este contexto no implica necesariamente un cambio en la relación de José y María después del nacimiento de Jesús. Simplemente marca un punto en el tiempo: el nacimiento de Jesús. Los escritores de los evangelios a menudo usan la palabra hasta de manera similar sin implicar un cambio posterior en la situación. Si bien la cláusula hasta en Mateo 1:25 está abierta a interpretación, es esencial considerarla dentro del contexto más amplio de las Escrituras y la comprensión de la Iglesia primitiva sobre la virginidad perpetua de María. La pregunta de si María tuvo otros hijos después de Jesús es compleja y multifacética. Si bien los evangelios se refieren a los hermanos y hermanas de Jesús, es importante tener en cuenta que el término hermano, griego, puede tener un significado más amplio que solo hermano biológico. También podría referirse a parientes cercanos, como primos o medios hermanos. Además, la Iglesia Católica, así como algunas tradiciones ortodoxas orientales y ortodoxas, defienden la doctrina de la virginidad perpetua de María. Esta creencia, arraigada en los primeros escritos y la tradición cristiana, postula que María permaneció virgen durante toda su vida, incluso después del nacimiento de Jesús. Esta perspectiva interpreta las referencias a los hermanos y hermanas de Jesús como referencias a parientes cercanos en lugar de hermanos biológicos. En conclusión, la pregunta de si María tuvo otros hijos sigue siendo un tema de debate dentro del cristianismo. Si bien los evangelios mencionan a los hermanos y hermanas de Jesús, la interpretación de estos términos y el peso que se le da a la tradición de la virginidad perpetua de María varían entre las diferentes comunidades cristianas.